La novena sinfonía o sinfonía número 9 es una de las composiciones más emblemáticas de Ludwig van Beethoven, quien la compuso entre 1818 y 1824 por encargo de la Sociedad Filarmónica de Londres. Su importancia es tal que fue declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 2002. Cuando la obra se estrenó, Beethoven estaba sordo. Cuentan que dirigió la novena sinfonía valiéndose de su estupenda lectura, aunque cuando el último movimiento acabó, incapaz de escuchar los aplausos del público, tuvo que ser alertado por los músicos de la orquesta para que se diera vuelta a saludar. Esta, que fue su última aparición pública, fue también el nacimiento de una leyenda. El hombre que cambió la historia de la música había quedado sordo. Y estando sordo, esto sí que fue un acto de genialidad, escribió la novena sinfonía que constituyó sin ninguna reserva una auténtica revolución musical. Para comprender el carácter revolucionario de la novena sinfonía, es necesario conocer cómo eran las sinfonías antes de esta obra. ¿Cuál era la tradición sinfónica a la cual se ceñían los compositores hasta aquel momento? Llamamos sinfonía a una obra musical concebida para orquesta que en su forma clásica consta de 4 movimientos. Cada movimiento posee una característica propia. En tiempos de Beethoven, los movimientos sinfónicos solían estructurarse de la siguiente manera: un primer movimiento allegro, un segundo movimiento adagio, un tercer movimiento scherzo y un cuarto movimiento allegro. Esta estructura se desarrollaba habitualmente en un periodo aproximado de 30 minutos y un poco más. En cuanto al formato, normalmente las sinfonías eran compuestas para secciones de cuerdas, metales y maderas. Por lo tanto, se trataba de un género absolutamente instrumental. Aunque Beethoven ya había dado signos de serias e importantes transformaciones del género, especialmente aprovechando hasta el extremo el desarrollo timbrístico, las dinámicas, además de los cambios armónicos y tonales, en la novena sinfonía introduce verdaderas novedades. En apariencia, Ludwig van Beethoven desarrolla la novena sinfonía siguiendo la estructura convencional, 4 movimientos. Sin embargo, estos movimientos son desarrollados de tal manera que abren paso a una nueva percepción fenoménica de la música y extienden su duración hasta unos 60 minutos aproximadamente. Un cambio sensible en las costumbres de la música y el espectáculo de aquel tiempo. Beethoven desarrolla transformaciones rítmicas a lo largo de la estructura que son absolutamente contrastantes y rompe con el sentido del equilibrio y la mesura del clasicismo.
Esta libertad creativa y creadora de Beethoven no solo se expresa en los cambios estructurales de las formas en su composición, sino también en la configuración de la orquesta, es decir, en los instrumentos participantes. Esta configuración sería sección de maderas, compuesta por flautín, flautas, oboes, clarinetes, la sección de los metales, cornos, trompetas, trombones. La sección habitual de cuerdas compuesta por violines, violas, chelos, contrabajos y la percusión con timbales, bombo, platillos, triángulo, además de las voces que son el coro y las voces solistas, esto es alto, soprano, tenor y bajo. En la novena sinfonía, Beethoven introdujo la percusión por primera vez en la historia de la sinfonía. De hecho, la percusión ni siquiera se consideraba una sección habitual de las orquestas en aquella generación. La inclusión de la percusión imprimiría un nuevo carácter que elevaría la potencia emocional. Desde el primer movimiento podemos sentir la fuerza de la sección de percusión que contrasta con la delicadeza de las cuerdas llevadas al pianissimo. Con ello, Beethoven logra elevar la potencia, la intensidad y la expresividad de los sonidos logrados por el conjunto de la orquesta hasta alcanzar efectos verdaderamente impactantes en la experiencia auditiva. Otra importante innovación de Beethoven fue la inclusión del coro y cantantes solistas que él dispone en el cuarto movimiento, el momento climático de la obra. El texto elegido por el compositor fue la famosa Oda a la Alegría de Friedrich Schiller, quien la escribió en el año 1786. Con el tiempo, el nombre Himno a la Alegría comenzó a ser utilizado para referirse a la obra musicalizada. Con este gesto, Beethoven dio a la voz la misma categoría de la que gozaban los instrumentos musicales, es decir, hizo de la voz un instrumento de la orquesta que aportaba nuevas texturas, timbres y efectos a la composición. Pero también le dio valor a la palabra poética elevada a la forma de la sinfonía. Ciertamente la poesía había sido reivindicada en el género del Lied alemán mucho antes, pero ahora hacía su entrada triunfante en la sinfonía que para ese entonces se consideraba la forma más elevada de la música académica. Todo ello hizo posible que Ludwig van Beethoven se consagrara como el antecesor de la llamada sinfonía coral, abriendo el camino a figuras tan emblemáticas de este género como Héctor Berlioz.
Beethoven desarrolla diversos conceptos rítmicos e intensidades que van elevando la emoción hasta un punto ciertamente climático. La obra adquiere un profundo sentido dramático emotivo, conmovedor. La música se vuelve en sí misma un espectáculo catártico y liberador. Esta nueva sensibilidad que busca el éxtasis por medio de la actividad creadora, que proclama la emoción frente a las proporcionadas y simétricas formas clásicas, no es extraña en su tiempo. Beethoven bebe del espíritu que surgió en Alemania hacia fines del siglo XVIII con el movimiento Sturm und Drang, punto de partida de la revolución romántica que transformó para siempre las artes plásticas, la literatura y la música, y que fue particularmente prolífica en estas últimas dos. De hecho, en el siglo XIX la música ganó mayor importancia frente a las artes plásticas y la arquitectura. Finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX fueron tiempos convulsos, revolucionarios. Bien es sabido que Beethoven comulgaba con los valores modernos de la Revolución Francesa, tanto que creyó ver en Napoleón Bonaparte un héroe, hasta advertir sus intenciones imperialistas. Sirva esto de ejemplo para evidenciar hasta qué punto estaba Beethoven comprometido con los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, muy por encima de la deificación de los individuos. Por ello, esta obra, su última sinfonía, acaba con la glorificación de la Oda a la alegría de Schiller. Fue Beethoven quien, en la música académica, abrió el espacio a la libertad creativa, la subjetividad y la expresión emocional propia, valores acordes con la estética romanticista. En él se registra el dominio de la tradición clásica en sus primeros años y la sed de libertad y creatividad en los últimos. Beethoven fue la llave de una puerta que dio la entrada a un nuevo universo musical. En esta, nuestra última cápsula en homenaje a los 250 años del nacimiento de Ludwig van Beethoven, quiero agradecer a cada uno de ustedes por vuestra valiosa compañía, la que, sin lugar a dudas, es del todo importante y protagonista de las intenciones que nos animaron semana a semana a realizar cada una de las sesiones que han compuesto este homenaje a tan gravitante compositor. Sin lugar a dudas, el arte es un elemento importante en la construcción de cada uno. Es un alimento y un regalo para el alma. Los animo a que sigan escuchando linda música, apreciando lindos cuadros. Los invito a emocionarse con un bello ballet, con una hermosa obra de teatro. Leer un libro siempre será algo que quedará en nosotros.
así también la poesía. En lo personal, agradezco el espacio que me ha brindado para compartir con todos esto que tanto amo, el arte, la música. Muchas gracias a la Ventana Cultural de la Fundación Cultural Tríada, a la columna de la Armonía y las Artes de la Gran Logia de Chile, en especial a mi muy querido y respetado maestro Eduardo Salgado Solovera, y a la Gran Logia de Chile en la persona del gran maestro Sebastián Jans Pérez. Un abrazo afectuoso a cada uno y espero nos encontremos pronto en el arte. Muchas gracias.